junio. En esta diapositiva se va a explicar el origen del derecho internacional público moderno y la historia universal y génesis del derecho internacional público. Sobre el derecho internacional público moderno, puede decirse que en parte que el derecho romano se observa en el enfoque pandastístico que se utilizó especialmente en Alemania en el estudio de la disciplina, donde se analizaba como un solo bloque sin considerar su evolución histórica a lo largo de sus más de 1000 años de existencia, colocando al mismo nivel el derecho arcaico, clásico y posclásico de la ciudad imperial, y lo que va a todas las luces con el rol superado hoy. Sobre el descubrimiento de América y su impacto demográfico, puede decirse que el Papa Alejandro VI, con su famosa bula Inter Caetera de 1493, que hizo entrega a España y a Portugal de las nuevas tierras, posteriormente ambos reinos se reparten directamente las Indias a través del Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, dejando afuera de esta repartición a otras potencias como Inglaterra y Francia. El Papa, a juicio de ellos, no tiene ninguna autoridad para entregar tierras a ninguna potencia en forma exclusiva y excluyente. La conquista de América ha sido uno de los hechos más impactantes de la humanidad, al haberse efectuado con inusitada violencia por parte de los españoles. En el caso del Caribe, la desaparición de la población aborigen fue casi total, exterminada por los trabajos forzados en las minas y lavaderos de oro, la viruela y las enfermedades venéreas. El trabajo forzado se aplicó a una población no acostumbrada a ello, que por generaciones se había dedicado a la caza y recolección de especies en medio de verdaderos paraísos terrenales, de poca corpulencia física, que afirmaban rápidamente por las largas jornadas de trabajo en lugares húmedos y morían en poco tiempo. El español, frente a la pérdida de mano de obra para la extracción de metales, decidió trasladar la población de un lugar a otro para suplir las unidades de trabajo perdidas, y esto significó el despoblamiento de las islas caribeñas más pequeñas. Es indudable que el impacto de la economía monetarista europea sobre los sistemas económicos agrícolas y de subsistencia de América destruyó los entornos culturales creados desde los más recónditos movimientos nómades provenientes del derecho estrecho de Bering hasta esos días. En sí existió un encabezamiento productivo y una especialización bastante interesante de los imperios americanos, como puede ser la Gran Plaza, la Nueva España y todo este tipo de sucesos. En los Andes existió una verdadera preocupación por la perseveración de los subsistemas, para lo cual se valieron de diversas tecnologías. Si faltaban los medios de conservación o se reducía el número de alimentos, pues ya aparecía la sombra del hambre y podía producirse el colapso de la reciprocidad. La consecuencia de un desabastecimiento podía traer la desintegración del Estado o de una macroetnia. Debido a esta urgencia, el hombre andino intentó diversos métodos necesarios para la conservación de la subsistencia, secando o deshidratando los productos. En sí, ya todo lo anterior se rompe alrededor de 1600, habiendo conquistado América y habiéndole incorporado dentro de los límites de su mundo intelectual. Aquí los europeos podían contemplar a las tierras con orgullo, conscientes de su propia superioridad espiritual y técnica, y también su capacidad militar y su poderío económico. Si aquellos europeos que se dedicaron sus vidas a desarrollar los recursos de América hubiesen por el contrario sido empleados en Europa en desmontar los bosques y construir carreteras y canales, es posible que hubiese encontrado una cantidad de productos que no hubiesen salido del suelo de Europa si se lo hubiese cultivado en toda su capacidad. Sobre la encomienda y su
sus consecuencias, puede decirse que el Caribe fue el lugar del continente americano donde se aplicó la encomienda indígena, en donde un vecino destacado de la ciudad recién fundada recibía gratitud por los servicios prestados a la corona por parte del adelantado líder de la oeste. Un conjunto de indios para ser evangelizados, educados y civilizados en las costumbres españolas. Sin embargo, este loable acto escondía la verdadera razón: transformar rápidamente a los españoles en señores a través del trabajo indígena en la explotación del oro. La encomienda fue en sí una institución que permitió consolidar la dominación del espacio que se conquistaba. Jurídicamente, la encomienda se estableció el 20 de diciembre de 1503 y estuvo regulada por las leyes de Burgos en 1512 y modificada por las leyes nuevas en 1542. Aquí se presentó la desaparición de la población indígena, pero quizás el fenómeno más elocuente y que encierra de una manera más verdadera el proceso podría sintetizarse en aumento de horas y de intensidad de trabajo y por lo tanto de energía consumida diariamente, que vendría siendo ya disminución de la dieta, vale decir del ingreso de energía diaria, y en tercer lugar sobre ese cuadro ya negativo que vendría siendo la introducción de epidemias y enfermedades recién importadas por las cuales la población indígena no tenía ninguna defensa. Ahora, si bien también podría decirse que las dimensiones entre algunos sacerdotes y conquistadores llegó a tal extremo que el padre Antonio de Montesinos pronunció su famosa homilia de Domingo de Resurrección en la cátedra de Santo Domingo, la cual trajo como consecuencia la división entre aquellos encomenderos que reconocieron su abuso sobre los indígenas y los que cuestionaron al sacerdote. Bueno, las leyes de Burgos fueron dictadas a favor de los indios a instancias del padre de las casas. Se establecieron varias leyes, la cual vendría siendo la ley primera, la ley sexta, la ley novena, la ley 13, la ley 18, la ley 24 y la ley 35. Debido a ciertos reparos supuestos por los dominicos de la Española, la corona dispuso que se dictara la declaración de Valladolid el 28 de julio de 1513, en la que se moderaron algunos aspectos de la ley de Burgos. Se dispuso que las indias no fueran obligadas a ir ni venir ni a servir con sus maridos a las minas ni a otra parte alguna contra su voluntad, aunque podían ser compelidas a trabajar en las haciendas de los españoles, salvo que estuvieran preñadas. Dichas leyes fueron ineficientes producto de la codicia de los conquistadores y a la falta de pericia de ciertos funcionarios públicos que no aplicaron bien la norma jurídica. La ley se acata pero no se aplica. Esta ficción legal tuvo muchas repercusiones de orden espiritual y fue la vía por la que se anularon las leyes protectoras de los indígenas y las dictadas contra los abusos de encomenderos y corregidores. América ya está demasiado lejos de España para que la vigilancia metropolitana se ejerciera con eficacia. Además, presto pedio impetu, la garardía hispana, azotada por motivos de desastres militares, y en el propósito de obtener dinero de los trabajos de Nuevo Mundo, fue olvidando la alta tensión que inspiró la legislación Burgos y la posterior. El congelamiento de la conquista de América duró poco, ya que Hernán Cortés, violentando las disposiciones de la monarquía castellana, decidió actuar con la política de los hechos consumados y transformó empresa de rescate de oro en una empresa de conquista de México, lo que significó la destrucción de la civilización azteca. La conquista de América prosiguió, pero la corona encargó a un jurista español, el cual fue Palacio Rubios, la redacción de documentos, el requerimiento para que fueran leídos los indígenas donde se planteaban los justos títulos.
requerimiento fue utilizado por los españoles desde Panamá hacia el sur de América, incluyendo a Chile. La polémica de los justos títulos podría decirse que es frente a los hechos relatados, donde aparece la figura del padre Bartolomé de las Casas, fraile dominico que actuó como cronista de su época, teólogo, cardenal y defensor de los indios. En 1521 escribe su obra más conocida, brevísima relación de la destrucción de las Indias, que se le ofreció el obispado del Cusco, capital imperial de Tiuntatlisuyo, cargo que desistió ya que le impedía aplicar sus teorías, aceptando ser obispo de Chiapas en 1543. El propósito de las casas era abolir la encomienda, puesto que consideraba que se degradaba a los indios formándolos a abandonar su medio natural e instalarse en las encomiendas, al tiempo que la instrucción del dinero rompía las estructuras sociales y comunales de los indios. Ya pues obviamente luego se crearon ya las leyes nuevas en las cuales estaba cuidar la conservación, gobierno y buen trato de los indios. Se consistía en que no hubiera causa ni motivo alguno para ser esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni por otra manera alguna. También se buscaba que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores, que no fueran llevados a regiones remotas en los pretextos de la pesca de perlas, que los oficiales reales del virrey hacia abajo no tuvieran derecho a la encomienda de los indios, lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías. Y también que el repartimiento dado a los primeros conquistadores cesara totalmente a la muerte de ellos y que los indios fueran puestos bajo la real corona, sin que nadie pudiera heredar su tendencia ni dominio. La consecuencia de estas leyes fue la guerra civil en el Perú, donde incluso fue ejecutado el propio virrey Blas Núñez de Vela por mano de un esclavo negro. La corte cundió la alarma y Carlos V fue convencido de que eliminando la encomienda se arruinaría económicamente la colonización, decidiendo el 20 de octubre de 1545 permitir heredar las encomiendas. Tímidamente se va conformando un ordenamiento jurídico para América por la corona de Castilla llamado el derecho indiano, calificado como hipócrita, puesto que no puede impedir la explotación del indio. La Junta de Valladolid, donde se enfrentaron las disposiciones de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, todo ello enmarcado en la polémica intelectual conocida como de los justos títulos o polémica de los naturales, en que había intervenido el fallecido Francisco de Vitoria. Ambas posiciones partieron de la base de que los indios eran personas por disposición de la bula papal Sublimis Deus de 1537 y aceptaban el dominio castellano sobre los nuevos territorios. Aquí encontramos Ginés de Sepúlveda, donde Ginés de Sepúlveda sostuvo que eran seres inferiores que debían quedar bajo el sometimiento de los españoles y la necesidad de salvar a las futuras víctimas inocentes que serían sacrificadas a los dioses falsos. Este señor Ginés de Sepúlveda postula el mandato evangelizador recibido de Cristo a través de los apóstoles, al Papa y a los reyes católicos. En cambio, Bartolomé de las Casas desarrolló que los indios eran igual a los españoles. Se cuestionó desde un principio si era la lícita conquista de América, que eran dueños de sus tierras y bienes. Y Bartolomé demuestra la racionalidad de los indígenas a través de sus civilizaciones. Por ejemplo, la arquitectura de los aztecas, recordemos lo señalado por Vitoria en la década de 1530.
Bueno, sobre el derecho internacional público, podemos definir esta rama del derecho como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional. Tenemos entonces como sujetos que cuentan con dicha personalidad jurídica internacional a los estados soberanos y a los organismos internacionales principalmente. Sin embargo, existen otro tipo de sujetos como la Santa Sede, los movimientos de liberación nacional, los insurrectos, la Cruz Roja Internacional y los propios individuos, que vendrían siendo las personas físicas, entre otros, a los que el derecho internacional público, por excepción y bajo ciertas circunstancias, les reconoce derechos frente a los estados soberanos y que por consiguiente gozan de personalidad jurídica internacional, como más adelante veremos a referirnos específicamente a. No cabe duda que al pretender ubicar las normas del derecho internacional público como rama del derecho, muchos especialistas en la materia dirigen su atención hacia el estudio de la naturaleza jurídica de estas normas, lo cual ha dado lugar a trasladar el análisis a un nivel de filosofía de derecho internacional, lo que a su vez ha generado dudas sobre la existencia y fundamentación de estas normas. Por otro lado, el sistema conceptual no ha dejado de suscitar ciertas polémicas doctrinales, las cuales serían en la Edad Media, por ejemplo, las normas de derecho internacional público eran denominadas jus gentium, lo cual significa derecho de gentes, haciendo referencia al derecho que los romanos aplicaban a los pueblos bárbaros, y a partir de finales del siglo XVIII se empezó a extender la expresión derecho internacional. Como se ha señalado, el ámbito de validez temporal de las normas del derecho internacional público moderno se ha venido estableciendo desde las negociaciones de paz entre los estados soberanos, al término de acontecimientos bélicos, los tratados de paz de Westfalia en 1648, después de la Guerra de los 30 años. En cuanto al ámbito de validez espacial de normas del derecho internacional público, tenemos en primer lugar que éstas obligan a los estados signatarios a cumplirlas dentro de sus territorios y en cuya jurisdicción ejerce su soberanía, derivado de un acuerdo bilateral o multilateral. En el ámbito de validez personal de las normas del derecho internacional público, es aquel donde se comprende a los individuos que se encuentran dentro del territorio de un estado soberano, tales como sus nacionales, extranjeros, asilados, refugiados, minorías o desplazados representantes diplomáticos e incluso jefes de estado en un momento dado. Este quiere decir, o sea, en ese orden de ideas puede decirse que el Estado soberano tiene capacidad para organizarse y establecer un orden normativo al interior de sus fronteras nacionales, o sea, una soberanía interior, así como la facultad de actuar en un plano de igualdad supeditada a normas que rigen en la comunidad internacional dentro del marco del derecho internacional público, el cual sería la soberanía exterior. Muchas gracias.